la cocina de Tori, su canal del sabor, viene con un nuevo video y esta vez del hermoso país de Colombia. Se trata de un arroz verde gratinado. Y si quieren saber cómo es que me ha quedado a mí, miren para acá, cómo se ve espectacular, ¿verdad? Bueno, si quieren saber el paso a paso cómo yo lo preparo, quédense hasta el final. Y ahora, adelante video. Mis amores, como de costumbre, vamos a comenzar hablando dónde encontrar los ingredientes. Y pueden encontrarlo de tres formas. La primera es debajo del video, en la cajita de descripción, va a aparecer toda la lista. Además, al final del video solo debe de hacer pausa para que tome nota de estos. Y mientras vamos utilizándolos durante el video, también van a aparecer las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser lavar nuestro arroz. El que yo voy a usar es arroz precocido, pero usted puede usar el que desea. Lo voy a poner en esta vasija y lo voy a llevar para el fregadero para lavarlo. Este proceso de lavar el arroz 3 veces me va a permitir que bote el almidón que contiene y también porque va a cortar calorías. Y ahora lo voy a dejar aquí sobre el colador para que bote el exceso de agua y reservamos. Y mientras nuestro arroz termina de escurrir el agua que le queda, vamos a hacer nuestro licuado de vegetales. En definitiva, son los que le van a dar el color verde al arroz. Y vamos a comenzar. Agregamos la espinaca, el cilantro. Y como líquido voy a usar caldo de pollo, pero usted puede usar otro caldo o agua. Y ahora vamos a licuarlo. Vamos a tapar y encendemos. Apagamos y vamos a reservar porque continuamos con el siguiente paso. Y en esta sartén que tengo acá voy a poner nuestro tocino. Encendemos el fuego a temperatura media y vamos a dejar que suelte su grasa, que se fría un poco. Voy a apagar el fuego y voy a retirar el tocino, pero no la grasa porque la voy a usar ahora. Y es que voy a hacer el sofrito en la misma grasa. Para ello voy a colocar la cebolla, que está finamente cortada. Además voy a agregar pimiento rojo dulce y por último le voy a agregar el ajo. Vamos a encender el fuego a temperatura media nuevamente y vamos a hacer nuestro sofrito. Ya el color de la cebolla, miren cómo va cambiando y se va poniendo como transparente. Voy a apagar y lo voy a reservar para el siguiente paso. Seguimos ya cocinando nuestro arroz y para eso yo tengo aquí esta sartén grande. Usted también lo puede hacer en una cazuela, donde sea que usted siempre haga el arroz. Vamos entonces a colocarle inicialmente una cucharada de aceite y vamos a encender el fuego a una temperatura media y cuando esté caliente le agregamos el arroz. Ya está caliente, voy a agregar el arroz. Recuerden que este es arroz precocido y ustedes pueden usar el arroz que más les guste. Vamos a mover e inmediatamente le vamos a agregar sabor. Aquí tengo en mi mano sal de ajo. Igualmente puede agregarle sal regular si quiere. A mí me gusta esta porque le da también sabor. Tengo aquí sazón tropical, que es igual que decir sazón completa, es una mezcla de sazones, y pimienta negra molida. Y vamos a revolver. Este paso es freír el arroz un poco para agregarle sabor y para sellar los granos. Miren mis amores cómo ha ido cambiando el color, ya se ve un poco más dorado. Le voy a agregar entonces el líquido que habíamos reservado y mezclamos. Le toca ahora agregar el sofrito que hicimos. Todo este sabor
Vamos a ponérselo también. Y el tocino. Mezclamos. Y vamos ahora a subir la temperatura a alta, lo vamos a tapar y vamos a esperar a que comience a hervir. Y cuando comience a hervir vamos a dejarlo cocinar a fuego lento, es decir, vamos a bajar la temperatura nuevamente. Ya está hirviendo. Lo cerré rápido porque ustedes vieron, se empañó el lente de la cámara. Y lo que voy a hacer es que le voy a bajar la temperatura a baja porque lo vamos a dejar ahora cocinándose, que gaste todo este caldo, todo este líquido. Muy importante, cada cierto tiempo vamos a destapar y vamos a revolver para que no se nos pegue. Vamos a destapar y ya este arroz está en punto. Miren cómo ya ha perdido todo el líquido. Voy a colocarle la crema de leche. Vamos a integrar. Ya la crema de leche se integró. Voy a apagar el fuego y lo voy a pasar ahora para un refractario del horno. Ya tengo el arroz en el refractario para el horno y con ayuda de la palita lo he ido acomodando todo, lo aplasté. Y esto lo hago porque ahora le voy a poner queso parmesano, lo voy a ir distribuyendo. Y por último le voy a agregar queso mozzarella. Y lo llevamos para el horno. Y lo horneamos a 395 grados Fahrenheit, equivalente a 200 grados Celsius, hasta que nuestro queso gratine. Y lo vamos a poner aquí para dejar a que enfríe porque ahora mismo está muy caliente. Vamos a cortar las porciones. Y ahora vamos a emplatar. Mis amores, ha llegado el momento de hacer el trabajo difícil y así como se lo están imaginando, yo no lo puedo hacer sola, yo necesito la compañía de mi esposo. Y bueno, aquí estoy para ayudar a Tori a hacer el trabajo duro aquí en su cocina, que es probar esta arroz verde. Yo estuve averiguando en internet por qué se llama arroz verde o qué países hacen el arroz verde. No solamente Colombia, hay otros países como México. En México se le dice arroz poblano porque se le pone un ají poblano. También en Perú, Ecuador y bueno, en Colombia. Y yo quería preguntarle, porque me entró la curiosidad cuando ella me dijo a mí que iba a hacer un arroz verde, de saber por qué se te ocurrió hacer arroz verde aquí en la cocina de Tori. Es que yo tengo una amiga que es cubana también, Lilien Menacho, saludos para ti, y ella tiene a su vez una amiga que es colombiana, Nancy, y Nancy y su hermana prepararon recientemente una comida para un cumpleaños de su hijo, y entre las cosas que prepararon arroz verde. A ella le encantó y me dijo, Tori, me gustaría muchísimo que prepararas esta receta para tu gente en el canal. Y aquí está, arroz verde. Espero que a ustedes les haya gustado y a todos ustedes que le están viendo. Este arroz verde tiene un gran parecido con el arroz imperial que comemos aquí en Miami, que comemos los cubanos y otras nacionalidades. ¿No es verdad? Es cierto, sí. Vamos a hacer el trabajo difícil. Bueno, primero quiero invitarlos a todos ustedes que vean los ingredientes que utilizamos para hacer esta receta. Los ingredientes. Y ya estamos de regreso después que ustedes vieron los ingredientes, que estoy seguro que sí. Tomaron nota para poder hacer la receta y les quede tan buena como le quedó a ella. Ahora quiero pedirles que si les ha gustado toda esta preparación, que por favor nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Suscribirse al canal, como ella la está pidiendo, es buenísimo, es importantísimo porque así nos permiten subir los números del canal de suscriptores. Esto nos permite también llegar a una meta que estamos diciendo en los últimos videos, que es llegar a 1 millón de suscriptores, a 1 millón de amigos.
como ustedes que se están suscribiendo y nos están ayudando a alcanzar la meta. Y lo otro importantísimo es activar la campanita de notificación, porque eso les va a ayudar a ustedes a saber en qué momento nosotros subimos un nuevo video a YouTube. YouTube les envía a ustedes una notificación de cuando ella pone el próximo video en el canal y ustedes lo pueden ver. Además, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes pueden ver fotos, videos cortos, los mismos videos estos de YouTube cuando los estrenamos. Y además nos estamos escribiendo, ustedes nos sugieren nuevas recetas para hacer. El trabajo difícil. ¿Vamos a hacerle ya? Sí, vamos, yo estoy listísima. Aquí te puse una porción de arroz y también te puse un limoncito. Un pedacito de limón. Yo voy a hacer lo mismo. Y después también le voy a poner limón al arroz. Vamos a probar este arroz verde colombiano que acaba de hacer ella en la cocina de Tori. Y le vamos a decir cómo está. Voy a coger un pedacito de queso. Y igual. Salud. Por ustedes. Déjenme seguir probando. Delicioso. Está muy bueno. La verdad es que la combinación... Bueno, nada. Deja que lo diga él porque no se vale que lo diga yo. Él lo va a decir. ¿Qué te parecen los sabores? Esta obra de arte que acaba de hacer ella aquí en la cocina de Tori está buenísimo. Siento el sabor del queso que está aquí, ¿no? Pero también el sabor del tocino. Y bueno, los vegetales como la espinaca y el otro era el cilantro. El cilantro. Riquísimo. Todo queda bien combinado. Buenísimo, me encanta. Si ¿Sí? ustedes lo hacen allá en su casa, les va a encantar. Nosotros le pusimos tocino, como dice él, porque así fue como lo hizo Nancy. Pero si usted quiere, puede sustituirlo por pollo o hacerlo sin carne también. También la cremosidad que tiene, porque como le pusimos crema de leche a última hora, está bien cremosito. Está muy cremoso y siempre el limón le da un sabor extra. Está muy rico. Yo me entero de este arroz verde que cuando tú lo quitas hacerlo aquí en la cocina de Tori. No, yo no lo conocía, ya lo dije, yo no lo conocía de verdad. Los invitamos acá a estas recetas de arroz verde de Colombia y les va a encantar, estoy seguro que sí, les va a encantar. Y nos vamos a despedir, ¿no? Así es. Y vamos a desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Y seguimos probando, comiendo el arroz verde. Así Riquísimo. mismo.